algunas personas. Bien. Geraldine, ¿está por ahí Geraldine Duarte? Sí, profe. Listo, Geraldine. Geraldine, dígame con estos datos, con esa tabla que está ahí, con esa información que está ahí, eh, ¿cuántas personas tenía ese estudio al principio del periodo? ¿Cuántas personas sanas hacían parte del estudio al principio del periodo de observación? Y me argumenta por qué. Por favor. ¿Cuántas personas sanas teníamos al principio del estudio? Em, ¿Y por qué cree usted que teníamos ese número de personas sanas? pues al inicio habían 650 personas sanas con ¿Cuántas? factor de riesgo 650. Con ¿650? factor de sí, pero riesgo positivo, que es el FR positivo. Bueno, entonces mire, Y también, espere. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? pues, que habían 720 personas que estaban sanas, pero con un factor de riesgo negativo. Ujú. Eso Bueno, al entonces valor de 1.370 sanos. 1370. ¿Sí? 1370. Listo. Entonces, recuerda esto. En, Esta es una corte dinámica, ¿cierto? Entonces tenemos acá teníamos, esto ya lo vimos, pero vamos a recordar. Teníamos un estudio que duraba 5 años, comienza el 1 de enero del 2000 y finaliza el 31 de diciembre del 2004. Ahí tenemos 5 años. ¿Sí? Bien. Podemos calcular las incidencias por periodos más cortos. Entonces vamos a calcular incidencias por periodos de observación de un año. Entonces el primer año pasa esto. Entonces cuando yo tengo este periodo de observación de un año, eh, tengo unas personas sanas al principio, que son estas 1370. ¿Sí? Entonces, el 31 de enero del año 2000 teníamos 1370 personas que hacían parte del estudio. ¿Sí? Pasó un año, 31 de diciembre, y al final del periodo, ya cuando pasa un año, resulta que de estas 1370 se enfermaron 21. Una persona entró en un momento diferente al 1 de enero a hacer parte de ese estudio, y 6 personas en algún momento, cuando fue a hacer el seguimiento, no se pudieron ubicar por alguna situación, no se pudieron ubicar. O sea, se toman como pérdidas en el seguimiento. Esto está claro, ¿cierto? Entonces, al final, yo tengo que en este estudio hay 1340 personas, hay un movimiento de -30. ¿Qué quiere decir? De estas 1370, al principio, al final de este periodo, que es el 31 de diciembre, pues yo ya no tengo las 1370. Tengo 30 personas menos, que son estas que están acá. ¿Listo? Ahora, la pregunta que le hice fue la siguiente. Tenemos acá los resultados de este estudio hipotético. Vamos a suponer que es una cohorte fija. Listo. Es una cohorte fija. Ahora la pregunta que le hice fue, ¿cuántas personas hacían parte del estudio al principio del periodo? ¿Cuántas personas sanas teníamos al principio del periodo? Recuerden que los enfermos, el primer, cuando yo inicio el periodo de observación, pues yo no observo enfermos, ni los tengo en cuenta. O sea, los tengo en cuenta para sacarlos del estudio. ¿Por qué no observo enfermos? Porque yo no voy ¿por qué no inicio mi cohorte de observación con personas enfermas? Porque yo lo que voy a calcular es la incidencia, no voy a calcular la prevalencia. No me interesa la prevalencia, me interesa la incidencia. Y por definición, la incidencia es
casos nuevos en un periodo de observación. Entonces, para saber los casos nuevos en un periodo o los que enferman en un periodo de observación, pues yo inicio observando unas personas que están sanas. Y al final digo, de esos sanos, después de un año se enfermaron tanto. Entonces, nuevamente la pregunta, tenemos una corte fija. ¿Cuántas personas teníamos al principio del periodo? Si ustedes tuvieran que em, colocar datos en esta tabla, y si partimos del supuesto de que tenemos esto así, y queremos saber cuántas personas tenemos al principio del periodo, ¿sí? Entonces van a diligenciar esa tabla, ¿listo? Entonces, ¿qué colocarían? Entonces colocarían tantos enfermos, ¿listo? Tantos enfermos. Pero esto se supone que es cero, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas tenemos al principio del periodo sanos? Esa cohorte, el primer día del estudio, ¿cuántas personas tiene usted sanas? Nuevamente la pregunta, por favor. Ahora con esta información miremos cuál podría ser la respuesta. Señor, no, pues esto, listo, su respuesta no está ni bien ni mal. Depende de la argumentación. Entonces, listo, ya, muy bien. Usted dice, son 1450. Perfecto. En una evaluación yo le digo, ¿cuántos son? Se coloca 1458. Listo. El segundo punto de la pregunta sería, argumente su respuesta. ¿Qué? ¿Por qué cree que son 1458? Sí, sí, sí. Muy bien. Bien. ¿Quién piensa algo diferente? Ya miramos. ¿Quién piensa algo diferente? ¿Quién nos dice si AD está en lo cierto o de pronto no están de acuerdo con eso? Entonces, eh, hay otro argumento diferente. Entonces, muy bien, AD. Sí, eso es. Cuando pregunté cuántos sanos, dijeron 1370. Sí, pero 1370 son los sanos al final del periodo. Entonces, recuerden, aquí hay una clave que para hacer el análisis. Esa es una cohorte fija. Les dije, vamos a suponer que esta es una cohorte fija. Si es una cohorte fija, ¿qué medida van a calcular? La proporción de incidencia acumulada, ¿cierto? En la proporción de incidencia acumulada, el numerador es el número de casos nuevos en el periodo y el denominador es el número de personas a riesgo al principio del periodo. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Bien. Entonces, si nos dicen que es una cohorte fija, suponemos que todos los que participaron en este estudio, todos, enfermos, sanos, todos, cuando empezó el estudio, cuando inició el estudio, todos estaban, ¿qué? ¿Cómo estaban todos? ¿Qué condición tenían? Sanos. Sanos, sanos. El estudio comienza acá. ¿Cuántas personas tengo? 1458. Estas son personas a qué? Inicio del periodo. ¿Listo? Entonces tengo personas al inicio del periodo. Listo.
pequeño. 8. Bien. Entonces, finaliza con 1.458 personas al inicio del periodo. Esas personas están enfermas o sanas, o están por enfermas o sanas. Están todas sanas. Lo sigue por un periodo de observación, vamos a suponer que es un año. Y después de un año, ¿qué pasa? ¿Quién me ayuda a llenar esto? Tengo Empieza, 1370. Y empieza a eso disminuir el número de personas sanas, ¿no? eso. Personas al final del periodo. Pero aquí es importante, pues yo lo dejo así, porque estoy suponiendo que ustedes saben que están sanas. Pero para que no tengamos ninguna duda, digamos que son personas sanas al inicio del periodo y al final del periodo son las personas que todavía permanecen sanas. Eso quiere decir que se enfermaron ¿cuántos? 1458 menos 1370, se enfermaron 88. ¿Listo? Entonces, desde esta lógica, si yo quisiera hacer esto, colocaría aquí 1458, acá 1000 ¿qué? 1400, Miren, mentiras, mil 1370. 1370, por acá colocaría 88 enfermos y acá le coloco cero. Es una corte dinámica, entonces yo supongo que aquí no hay ningún movimiento. ¿Listo? Ahora, si yo voy a seguir esa cohorte por más tiempo, pues entonces ahí sí necesito el movimiento. Entonces, menos 25 tendríamos, no, menos 25 se enfermaron 88, lo que dijimos, ¿no? 88. Listo. A ver, aquí hay algo que no. Espere, verificó. 1458, son 1458 y 88. 1458 y 88. Al final, ¿cuántos tengo? 1370. Y si quiero seguir con esa investigación, pues acá estos pasan para acá y continúo. Pero acá solamente estamos suponiendo que la investigación duró nomás un periodo. ¿Listo? Duró un año. Y en ese año pasó esto, 1458, y de estos 1458 se enfermaron 88. Entonces al final teníamos, ¿cuántos sanos? 1370, que son los sanos que están acá. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Entonces miren que esto, recuerden que cuando vimos esta clase dijimos, van a leer el capítulo de análisis longitudinal de Coleman. O sea, un estudio de cohortes. En el estudio de cohortes lo que estamos haciendo es análisis longitudinal. ¿Sí? Y es esta misma lógica. Lo que pasa es que cuando vimos las primeras clases y hablábamos de medidas de frecuencia de enfermedad, nos centrábamos solo en la frecuencia de enfermedad. Pero ya, pues ahora le vamos a agregar una información adicional. Ya no es solamente frecuencia de enfermedad, ahora vamos a calcular, eh, eh, además de las medidas de frecuencia, o sea, en este caso sería la incidencia, la proporción de incidencia acumulada, vamos a calcular unas medidas de, ¿estas medidas de qué? Asociación y unas medidas de impacto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Listo. Entonces la lógica es la misma. Ahora, cuando calculamos las frecuencias, pues no nos interesa tanto mirar la incidencia total, o sea, 88 sobre 1458. No. Nos interesa más saber las incidencias en cada uno de los grupos. Entonces, al final, lo que terminamos calculando es la frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos al factor de riesgo y la frecuencia de enfermedad en el grupo de no expuestos al factor de riesgo. ¿Listo? Entonces,
Lo que van a empezar, lo que van a hacer ahora, les voy a dar 5 minutos para eso. Háganlo, por favor, porque recuerden que la única manera que tenemos de aprender esto es haciendo los ejercicios y luego repasándolos, intentando hacer nuevos ejercicios. Entonces, háganlo. Es la única manera que van a saber ustedes si esto está claro o no está claro. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que hagan el ejercicio, lo respondan las preguntas que voy a hacer. Y después de 5 minutos los socializamos. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos? Segunda, ¿cuál es la frecuencia de enfermedad en el grupo de no expuestos? Tercera, ¿cuál es el riesgo de enfermar en el grupo de expuestos? Cuarta, ¿cuál es el riesgo de enfermar en el grupo de no expuestos? Quinta, ¿está asociada, está relacionada el factor de riesgo con la enfermedad? Entonces ahí tienen que decir qué medida van a calcular para responder eso. Y además, tienen que calcular la medida y responder. Responder si sí está asociado o no, argumentarlo. ¿Sí? Bueno, Profe, qué pena. y ¿Podrías repetir la sí, quinta, por favor? La quinta pregunta. está asociado el factor de riesgo con la enfermedad. Para responder esa pregunta, antes me tienen que decir qué medida van a calcular. Para responder su pregunta, voy a calcular tal medida. Y cuando ya tenga el valor de la medida, responde a su pregunta. ¿Listo? Y la última pregunta es, ¿cuál es el impacto del factor de riesgo en el grupo de personas que se exponen, en el grupo de personas expuestas? ¿Cuál es el impacto del factor de riesgo en el grupo de personas expuestas? ¿Listo? Entonces, 5 minutos. Si de pronto necesitan un poquito más de tiempo, pues entonces me cuentan. Pero creo que 5 minutos está bien. Comencemos.
Bueno, ¿terminaron o necesitan más tiempo? Geraldine, Más tiempo, Marjorie, profe, por favor. ¿sí? Marjorie ya terminó, ¿no? No, señor profe. Bueno, pero sí están entendiendo, sí saben lo que tienen que hacer, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, 5 minuticos más y ya empezamos a socializar.
Bueno, eh, tiempo. Lina, Gabriela, Lina, Víctor, Gabriel Rojas, Dilian Camila, Lina. Lina, Señor, ay, perdón. frecuencia, por favor. La primera pregunta es, diga la frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esa es la primera? Sí, profe. Eh, Sí, profe. Esa es la ¿Cuál fue su diferencia. respuesta? En la de no expuestos. Esa puse 1370, que serían los sanos, dividido el número total, que serían 1458, y me daría 0.9396. No, pero no estoy segura. ¿Este sobre este? Bueno, anotó las preguntas. ¿Cuál fue la primera, la primera pregunta, cuál fue? Esa era la de frecuencia de la enfermedad en los no expuestos. Bueno, creo que la primera era frecuencia de enfermedad en el grupo de expuestos, segunda no expuestos, pero no importa. ¿Cuál sería? Entonces me está respondiendo frecuencia de enfermedad en el grupo de no expuestos. ¿Sí? O sea, cuando usted me dice 1370 sobre 1458, ¿es frecuencia de enfermedad en el grupo de no expuestos? Y nada. O en ese caso no sería 33 Sí, sobre los 753. sí. Entonces usted dice que la enfermedad, frecuencia de enfermedad en el grupo de no expuestos es de 4%, ¿sí? 4,3825. Sí, profe. ¿Se dio así? Sí, Y en el 4. grupo muy bien. Y en el grupo de expuestos, que sería esta, que ¿cuánto le dio? Esa daría 7.8, que sería 55 sobre los 705. Entonces, 55 sobre 705 sería 7,8. Listo. Muy bien, Lina, gracias. Dilian Camila. Señor. ¿Tiene los mismos valores, Dilian? Sí, señor. Solo que los dejé en decimales, pero sí, es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo así en decimales? ¿Qué valor? Dígame el valor Sea, lo que dejé tiene. como, digamos, expuestos a factor de riesgo, está como 0.078, 0.141. Y Ah, en no bueno, expuestos como 0.043824. O sea, no muy bien. los convertí. No lo multiplico por 100, entonces lo dejo como una proporción. ¿Sí? No Sí, diga señor. decimal, sino diga. El valor lo dejé como una proporción. Ah, bueno, listo. Muy bien. Muy bien. Eh, Responda por favor las preguntas 3 y 4. ¿Cuál es la pregunta 3 y cuál es la pregunta 4? Sí, ya, un momento. La pregunta 3 era el riesgo ¿Sí? relativo a las enfermedades de los expuestos. Y el No, otro no, no, era, no. Yo no le dije el riesgo relativo. Les dije, tercera pregunta. ¿Cuál es el riesgo en el grupo de expuestos? Cuarta pregunta. ¿Cuál es el riesgo de enfermar en el grupo de no expuestos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la respuesta? digamos, en el riesgo a los expuestos, puse la incidencia que era 55. ¿Ya está? Sí, Sí. sobre los 705 que era el total de esa, de la frecuencia de los O expuestos. sea, esto sobre esto. Sí, Listo. Y le dio. 0.078014. O sea, lo mismo que la frecuencia.
Sí, señor. Ujú. ¿Y la otra cómo la hizo? 33 sobre 753. Me dio exactamente igual también. 0,0438. Listo. Entonces le pregunté lo mismo. Cuando Sí, les señor. dije cuál es la frecuencia de enfermar, pues generalmente cuando dicen una frecuencia, pues uno lo multiplica por algo, por 100, por 1000, una constante. Y cuando hablamos de riesgo, igual, pueden dar este mismo valor o prefiero que cuando hablemos de riesgo como una probabilidad, pues no lo multipliquemos. Pero en resumen se preguntó lo mismo. ¿Sí? Pero ustedes deben tener cuidado o cuando se haga la pregunta tienen que analizar muy bien qué les están preguntando. Porque miren que acá la pregunta uno y la 3 era la misma. La pregunta 2 2 y 4 eran las mismas preguntas. Listo. Ahora, por favor, conteste la pregunta 5. La Lea pregunta 5 la era pregunta y me si, cuenta cómo la hizo. que si el factor de riesgo estaba relacionado con la enfermedad. Entonces, calcular la medida y responder con argumentación. Sí, ¿cómo la hizo? Em, Ahí saqué, ahora sí, el riesgo relativo. Eso, entonces, medida, ¿con qué medida va a calcular? ¿Riesgo relativo o una medida de asociación? Es una medida de asociación, el riesgo relativo. Está muy bien, riesgo relativo. Muy bien. Sí, señor. ¿Cómo lo calculó? O sea, ¿cuál fue el cálculo para llegar al riesgo relativo? Bueno, una vez ya sacado pues los riesgos, que pues el 0,0780 y el 0,0438, lo que hice fue hacer una división entre el Listo. grupo de expuestos y el grupo de no expuestos, y eso me ¿Sí? dio 1,78082. Y como ahí tenías ¿Listo? los Hay valores un pe- de los riesgos relativos, si el riesgo relativo es mayor a uno, significa que la exposición sí aumenta el riesgo de presentar la enfermedad. Muy bien, listo. Muy bien, perfecto. Entonces recuerden que esto se lo aprenden por sentido común, bueno, por lógica. Entonces, una razón, un riesgo relativo, ¿qué es? Una razón de riesgo. ¿Qué es una razón de riesgo? Una división. ¿Sí? O sea, ustedes tienen un número ubicado acá y otro número ubicado acá. Tienen valores en el numerador y tienen valores en el denominador. ¿Sí? Entonces, en una división, cuando el numerador es igual al denominador, ¿qué valor me da? ¿Menor a uno, igual a uno o mayor a uno? Cuando una división en numerador es el mismo valor del denominador, el resultado es un número igual a uno, Da menor a uno, uno, mayor a uno. igual ¿Cuál? a uno. Igual a uno. Igual a uno. Ahora, el numerador que es acá, nuestro numerador que es el riesgo en expuestos. Y nuestro denominador que es el riesgo en no expuestos. Entonces, cuando algo da igual a uno, un riesgo relativo, ¿cómo lo interpretan? Que el riesgo en expuestos, numerador, es el mismo riesgo que tienen los no expuestos, denominador, y eso le va a dar igual a uno. ¿Sí? Bien. Ahora, si en una división el numerador es un número mayor al denominador, el resultado va a ser un número igual a uno, menor a uno o mayor a uno. Mayor. Mayor a uno. Acá. Entonces, ¿cómo lo interpretan esto? Otra vez. Riesgo relativo es igual numerador riesgo en expuestos, denominador riesgo no expuestos. Entonces, el riesgo en expuestos es mayor al riesgo en no expuestos. Riesgo en expuestos es mayor al riesgo no expuestos. Bien. Y la que no, la posibilidad que nos falta, ¿cuál es? El numerador sea ¿qué? Menor al denominador. Cuando tengo un numerador que es menor al denominador, el resultado va a ser un número igual a uno, menor a uno o mayor a uno. Siempre Menor. va a ser un número menor a uno. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Que el riesgo en expuestos es menor al riesgo en no expuestos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hasta ahí está claro. ¿Sí?
Entonces, mire que lo pueden, si ustedes saben que un riesgo relativo es una razón de riesgos, pero además tienen claro que una razón es una división, ¿sí? Tiene un número ubicado en el numerador, otro en el denominador, y hace una división. Si eso ustedes lo tienen claro, la interpretación del riesgo relativo pues va a ser muy fácil, ¿sí? Entonces acá las personas expuestas tienen 1,78 veces riesgo o probabilidad de enfermar. Y las no expuestas no tienen riesgo, claro que sí, mira, aquí también se enferman, porque estamos hablando de factores de riesgo, no estamos hablando de causas necesarias, de agentes causales, estamos hablando de factores de riesgo. Entonces aquí si no está presente el factor de riesgo, las personas también tienen una probabilidad de enfermar, pero esa probabilidad de enfermar disminuye. Entonces los expuestos tienen una probabilidad de enfermar, un riesgo de 1,7 y los no expuestos, denominador, tendrían un riesgo de 1. ¿Queda claro hasta ahí? Ahora la pregunta siguiente es, este riesgo, o sea, esto que me está mostrando acá, ¿es porque las personas se exponen y aumenta la probabilidad de enfermarse? ¿O esto es debido al azar? Precisamente en esa aleatorización que se hizo, para poder aplicar estos conceptos tenemos que hacer muestreos probabilísticos. En esa aleatorización que hicimos, precisamente en el grupo de expuestos estaba ubicado el mayor número de personas que se iban a enfermar, por alguna causa. ¿Sí? No por un efecto directo de la exposición, sino por el azar. Entonces, ¿esto es debido al azar? Porque si es debido al azar y no es debido a una verdadera relación entre el factor de riesgo y la enfermedad, pues en nuestro estudio nos dio 1,7, pero en la población o cuando alguien y empieza a exponerse a este factor de riesgo, pues no le va a pasar nada parecido a esto. O sea, la frecuencia de enfermedad no va a aumentar si se compara con el grupo de no expuestos. ¿Sí? ¿Quiénes responden a esa pregunta? ¿Qué medidas le responde a esa pregunta? ¿Quién sabe? Profe, ¿Sí? ahí sí sería la razón de riesgo atribuible a expuestos. ¿No? Ahora, para responder esa pregunta, tienen que recordar su lectura crítica del semestre anterior. Tienen que recordar algunos conceptos que se ven en lectura crítica. Bien. No, no. Ahí se tendría que probar, hacer algo que se llama prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Cuando formulamos hipótesis, recuerden que una hipótesis es un supuesto a confirmar. Pues la hipótesis que vamos a probar sería la hipótesis nula o la hipótesis estadística, que es lo mismo, hipótesis nula es la misma hipótesis estadística. Lo que vamos a probar es que el riesgo relativo en la población no es igual a 1,7. El riesgo relativo en la población es igual a 1. Y si es igual a 1, ¿qué pasa? No hay relación. Si es menor a 1, ¿qué pasa? Sí hay relación. Es una relación negativa. En la medida que alguien se expone, disminuye la probabilidad de enfermar. Si es mayor a 1, ¿qué pasa? Sí hay relación. Es una relación positiva. En la medida que alguien se expone, cuando aumenta la exposición, aumenta la probabilidad de que ese alguien se enferme. ¿Estamos? Ahora vamos a probar esa hipótesis. La hipótesis es que no, que en su estudio le dio 1,7, pero si las personas se exponen a eso, no se van a enfermar. Entonces mi hipótesis es que en la población el riesgo relativo es igual a 1. ¿Eso está claro? O mi hipótesis es que en la población la frecuencia de enfermar en el grupo de expuestos es la misma frecuencia de enfermedad en el grupo de no expuestos. O sea, 0,7%, el 8%, el 9, el 5, el 10, el que sea. Pero estas dos son la misma. Si aquí tengo un 7, aquí tengo un 7. Si aquí tengo un 4, aquí tengo un 4. ¿Eso está claro? Si se empiezan
a confundir, a no entender, de una vez me dicen y lo aclaramos, porque es que si siguen con la dudita, pues después va a ser más complicado devolverse y tratar de entender. ¿Listo? Hasta acá, ¿esto está claro? ¿Sí? Bueno, entonces supongo que está claro. Bien, entonces ahora vamos, no, ustedes no lo van a calcular. Ese tema lo vamos a aprender a calcular el otro semestre. Y este semestre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a interpretarlo. Entonces yo coloco ahí en Google OpenAPI, ¿sí lo ven? Y me lleva a esto. ¿Esto qué es? Es un software en línea. Es un software estadístico. Nos calcula, con él podemos hacer algunos cálculos. Entonces, en el que estoy interesado es en una tabla 2x2 que me permite analizar datos agrupados. ¿Listo? Bien. Le doy aquí a tabla. Cuando lo pueden ir haciendo ahí con sus calculadoras, sus teléfonos, busquen el OpenAPI o en sus computadores OpenAPI y de una vez van haciendo el ejercicio conmigo. Entonces, acá OpenAPI siempre les va a explicar tabla 2x2. ¿Qué es una tabla 2x2? ¿Para qué se usa? ¿Sí? Entonces, acá, uy, espere que no me lo dejo aumentar de esta manera. Listo. Entonces, acá les dicen las tablas 2x2 se utilizan para evaluar la asociación entre un posible factor de riesgo, exposición, y un resultado de enfermedad, entre comillas. Los conteos que resumen la frecuencia, bueno, y ahí le explican, ¿sí? O le explican las estadísticas que se usan. Bueno, entonces, siempre que vayan ahí, pues lean eso para que puedan refrescar los que estamos aprendiendo y recordar algunos conceptos. Listo, me voy para evitar. Y me voy para acá y le quito todos los datos. Todos llegaron ahí. Están las cifras en el ¿cuál es la cosa? Tenemos 55 pues, esto es lo que pongo acá. Tenemos 600 plazanos, acá, expuestos, colocamos ahí. Además, tenemos el intercepto interno, que no tiene exposición, y tenemos el tratamiento plazano, que no tiene exposición. Muy bien. Y ahora, como lo tenemos pensado el 10%, nos va a hacer unos cálculos. Entonces, nos va a calcular la límite, la confianza, ¿vale? Pero el valor de interés en ese momento va a ser el valor le damos carga y tenemos acá tenemos el cuadrado de utilizante, tenemos el cuadrado y un valor. Utilizamos el valor de dos cosas. Muy bien. El valor del medio es 0,006177. ¿Quién interpreta? ¿Quién interpreta? Es por el relativo, ok, que me dio 1.778, pero que lo claro, lo de una calle que está 7.88. Perdón, rápido. Bueno, punto 78, que estaba ahí. Así, lo punto 78 está bien. Esto le recuerda la luz de 1.78, acá, pero vamos a poner que es normales. Pues tenemos un riesgo relativo de 1.48 y tenemos valor P de 0.00061. ¿Quién interpreta el valor? Si está asociado o no está asociado. O si hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad o no. ¿Quién quiere una aproximación a la interpretación? Santiago Andrés.
Santiago, ¿puedes ver esto por ahí? Bueno, cuando llevo a la estamos dando a lista, ¿no? Entonces, si no contestan, pues no están en clase. Lina Estefanía, Lina Estefanía, Que estoy profe. Lina, ahí está Eh, su ese tabla. Usted de ya hizo el cálculo. ¿Cuánto le dio el riesgo relativo a usted? 1,78. ¿Y cómo lo interpretó? ¿Había asociación según esa medida? ¿Si estaba asociada o no estaba asociada? ¿O si está asociada o no está asociada la Pues enfermedad? está asociada a la enfermedad, pero para las ¿Cómo? personas está asociada a la enfermedad, pero a las personas que se exponen eh, frente a las personas que no se exponen. Listo. Entonces usted dice, el exponerse a ese factor de riesgo aumenta la probabilidad de enfermar. Perfecto. Entonces, cuando yo me expongo a algo y ese algo aumenta la probabilidad de que yo me enferme, a ese algo, esa característica, a ese atributo, a esa sustancia química, a esa conducta, lo que sea, que usted defina como factor de riesgo, ese factor aumenta la probabilidad de que yo enferme. Y si un factor aumenta la probabilidad de que yo enferme, estoy ante la presencia de un factor de riesgo. Entonces, 1,78 sí. Ahora, la pregunta que queremos responder es, ¿esto es debido al azar? Pues debido a una verdadera asociación. Entonces nos vamos para acá y vamos a tratar de responderla con este valor. Entonces usted dice, sí, parece que sí está asociado. ¿Eso es debido al azar? O si las personas se exponen a ese factor de riesgo, sí, de verdad, en la población sí enferman. O en la población las personas se enferman, se exponen y no se enferman. Y entonces, ¿por qué a mí me dio eso? Ah, por el azar, pero no por un efecto directo del factor de riesgo. Entonces, esa pregunta se la responde el valor P. Y este es el valor que vamos a analizar. ¿Sí o no? ¿Sí está asociado o no está asociado? Profe, una duda. La pregunta de la que estás asociando es asociada a una hipótesis nula, ¿sí? ¿O no tiene nada que ver? Sí, 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 tiene que ver. Lo que pasa es que de manera mecánica, las personas ven un valor P y si ese valor P está por encima de 0,05, dice, los resultados no son estadísticamente significativos. ¿Y qué significa eso? No, 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 que no hay asociación. ¿Ves? Y si es mayor o igual a, ¿no? 0,05. Suponiendo que el nivel alfa de significación es 0,05 o el nivel de confianza es el 95%, que es lo que está pasando acá. Y cuando ven P menor a 0,05, entonces automáticamente la gente dice, es estadísticamente significativo, pero lo dicen de forma muy mecánica, pero ¿qué significa esto? ¿Sí? Ahora, lo que se hace es una interpretación de lo que usted acabó de decir. ¿Acepto o no acepto una hipótesis nula? Si la hipótesis nula mía es que el riesgo relativo es igual a 1, y eso es cierto, ¿qué quiere decir? Que en la población el riesgo relativo no es este, que en la población es igual a 1. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas frecuencias tienen que ser iguales. El riesgo en expuestos tiene que ser el mismo riesgo en no expuestos. ¿Queda claro? ¿Sí queda Sí, claro o no? profe. Listo. Entonces tenemos un punto de corte, un nivel alfa. Punto de corte lo voy a llamar nivel alfa. Y el nivel alfa es 0,05. ¿Vale? Su valor P es un valor mayor o igual a 0,05. Usted va a decir, acepto la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál era en nuestro caso? Que en la población el riesgo no es este, que en la población el riesgo es igual a 1. Y si el riesgo es igual a 1 que ya habíamos dicho, que el riesgo en expuesto es el mismo riesgo en no expuesto. O sea que exponerse a ese factor no aumenta el riesgo de enfermar. ¿Sí? Pero si el valor P es menor a 0,05, vamos a rechazar esa hipótesis nula. Y si rechazamos que el riesgo relativo en la población es igual a 1, ¿con qué nos quedamos?
es diferente a 1. O sea que esto podría ser cierto. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ahí está el valor P. ¿Qué concluye usted? Con estos resultados podemos concluir que existe asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, o que no está asociado el factor de riesgo y la enfermedad, o que todavía no hay evidencia para afirmar que existe una asociación de riesgo. ¿Qué concluiría usted? No existe, pues es menor a 0,5, entonces rechazo la hipótesis. Por ende, Nula, nula. Siempre tiene que decir cuál la hipótesis va hipótesis a nula. rechazar. Muy bien. Y se queda con la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que el riesgo relativo es diferente de 1, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿qué concluye? ¿Que sí hay asociación o que no hay asociación? que sí hay asociación. ¿Listo? Entonces se puede concluir que el factor de riesgo está asociado a la enfermedad. Muy bien. Y ya si usted quiere, pues, ser un poquito más descriptiva, entonces usted dice las personas expuestas tienen un riesgo de 1,8 y ya le coloco un valor. Muy bien. ¿Hasta ahí eso está claro? Profe, una pregunta. Sí. En caso de que el riesgo relativo me llegue a dar menor a 1, ¿podría explicarlo o dar una justificación de que no es un factor de riesgo, sino un factor protector? ¿O no tiene nada que ver? ¿Usted qué cree? A ver, intente analizar, a ver cómo sería. Pues para mí sí, porque pues si es mayor a 1, los riesgos expuestos tienen más fuerza que los no expuestos. Y viceversa, pues entonces los no expuestos tienen más, sí, fuerzas que no sé cómo expresarlo. Entonces, las personas expuestas tienen menor probabilidad de enfermar expuestas que las personas no expuestas. ¿Sí? O sea, los que no se exponen a eso se enferman más. Sí. Un ejemplo, las vacunas. Si alguien tiene el antecedente de vacunación, existe la probabilidad de que si está en contacto con el virus, pues existe una probabilidad alta de que no se enferme. Pero las personas que no se vacunaron, o sea, no se expusieron, eh, existe una probabilidad de que si están en contacto con el virus, se enfermen. Podemos hacer una aproximación, aunque aquí ya estamos hablando es de estudios experimentales y estamos hablando de específicamente de ensayos clínicos, pero podríamos hacer la misma aproximación, o sea, podríamos entenderlo desde la misma lógica, ¿sí? Ahora, si usted en un estudio encuentra eso y encuentra que el riesgo el relativo es menor a 1 y encuentra que eso es estadísticamente significativo, o sea que la probabilidad de cometer errores baja, muy baja, por debajo de 0,05, en este caso es baja, eh, tendríamos que evaluar otros criterios. Recuerden que cuando se estudian asociaciones, este factor aumenta, disminuye la probabilidad que pase esto. Este medicamento aumenta la probabilidad, disminuye la probabilidad de que alguien después de un mes todavía esté enfermo, todavía presente los síntomas. El criterio de asociación es un criterio de varios. Entonces, si eso pasa, nos tocaría empezar a mirar otros criterios. ¿Qué otros criterios? ¿Cómo se explica desde la biología, cómo se explica que si alguien se expone a eso, disminuye la probabilidad de enfermar? Entonces usted dice, ah, pues de la biología, si usted expone a alguien al antígeno, suponiendo que es una vacuna, pues eso hace que esas personas generen una respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica, ¿cómo se expresa? Ah, en inmunoglobulinas, inmunoglobulina G. Y por eso, los que se vacunaron
que tienen sus dosis y sus refuerzos completos, pues tienen mayor probabilidad de enfermar. Lo explico a ustedes de lo biológico, la plausibilidad se llama eso. ¿Sí? Entonces, si usted está proponiendo una hipótesis eh, en su hipótesis usted está diciendo que hay un factor no de riesgo, sino un factor protector, además del criterio asociación, tiene que dar cuenta de la plausibilidad y otros criterios. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ahora, esto del valor P, ¿les da cuenta es la representación en números, estadística de algo que se llama eh, error tipo uno? Pero ese resultado que usted tiene pudo ser por un sesgo, que es diferente. Y ya el valor P no le da cuenta de los sesgos, el valor P le da cuenta del error aleatorio. ¿Sí queda claro? Pero yo puedo tener esto mismo y se pudo presentar un sesgo. Entonces yo digo acá, sí, es estadísticamente significativo. Y alguien dice, no, lo que pasa es que las personas expuestas, hubo un error ahí en la conformación de los grupos, a las personas expuestas se les ordenó, no sé, laboratorios con mayor nivel de sensibilidad, a las no expuestas con un nivel de sensibilidad menor. Entonces, eh, en el grupo de expuestos, pues se identificaron unas personas enfermas. Pero porque la exposición aumenta la probabilidad de enfermar, no, porque utilizaron una prueba diagnóstica utilizaron el gol estándar. Esa prueba identifica el 100% de los casos. Y en el otro grupo utilizaron una prueba de tamiz que solamente identifica el 50% de los enfermos. Entonces ahí usted ya tiene un error. Tiene un error no aleatorio. ¿No? Ahora, de ahora en adelante, cuando dé cuenta del error no aleatorio, lo voy a llamar sesgo, para que no confundimos. Entonces ahí tiene un sesgo. ¿Sí? Entonces, aunque esto le dio así, pero este valor P lo que le está dando cuenta es del error aleatorio, se cometió en esa investigación un error, pero de otro tipo, un error no aleatorio, o sea, se cometió un sesgo. ¿Y cuál fue el sesgo? Que en la prueba diagnóstica que utilizaron tiene una sensibilidad mayor, la que aplicaron en el grupo de expuestos tiene una sensibilidad mayor, y la del otro grupo tiene una sensibilidad menor. Entonces, ¿qué pasó? Usted identificó más enfermos en el grupo de expuestos. No es que en ese grupo, en realidad, usted tenga más enfermos. Lo que pasa es que la prueba se los identificó más. Y en el otro grupo usted tiene varios sanos, perdón, varias personas que la prueba les dice que están sanos, y ellos no están sanos, están enfermos. Son los falsos negativos, por ejemplo. ¿Sí? Pero la aproximación que estamos haciendo ahora es suponiendo que no se no se cometieron sesgos. Este ejercicio hipotético está libre de sesgos y nos vamos a centrar es en la probabilidad de cometer un error aleatorio. Más o menos o nos enredamos más. ¿Cómo van? Un poco enredado. Un poco enredado. Profe, o sea, pregunta, ¿Quién dijo ¿eso un quiere poco? decir que, ah, Sí. ¿Quién que dijo un pi poco value lo enredado? tomamos como, perdón, Yo, profe. Lina. ¿Qué se enredó, Lina? Pues es que a lo último, bueno, que el valor P estamos identificando el error tipo uno, que es un error aleatorio, pero pues ¿Sí? también generamos un sesgo, ¿sí? No. Pero en ese sería, No. ahí fue donde me perdí. No. Cuando no se preocupe porque esto pues lo empecé a tratar porque me hicieron una pregunta relacionada con eso. Pero cuando se vean, incluso este tema no es de este semestre, es del próximo, pero sí deben tener una aproximación porque el semestre anterior, el cuarto semestre, se habló de eso. Cuando se veían ensayos clínicos, hablábamos de
la probabilidad de error, las características metodológicas de los ensayos y en esas características metodológicas lo que evaluábamos era la probabilidad de error. Entonces sí deben tener una aproximación por lo menos desde lo teórico. Entonces, para que esto quede claro, hay que tener en cuenta que cuando uno tiene unos resultados, esos resultados no dan cuenta de lo que en verdad está pasando. Entonces, un resultado que no dé cuenta de lo que en verdad está pasando. Usted va a su médico y su médico le dice, usted pesa 70 kilos. ¿Y el qué? Usted pesa 70 kilos. No, yo no peso eso. Y usted mira, mira y la agujita está en 70 kilos. ¿Sí? Pero usted no pesa eso, usted pesa bastante menos. Entonces, ¿usted qué dice? Ahí hay un error en esa báscula. ¿Hasta ahí vamos, Lina? Sí, profe. Entonces el médico va y dice, pues miremos. Dice, ay, qué pena con usted, pero sí, está equivocado, tenía 20 kilos de más. Venga, ¿cómo la ajustamos? Y luego dice, usted sube la palabra de eso real. Eso es ¿cierto? Sí, profe. Bueno, eso se llama sesgo, específicamente sesgo de información. ¿Sí? El valor P no me da cuenta de ese sesgo. No me está mostrando la probabilidad de que se presente ese sesgo. El valor P lo que me está mostrando es la probabilidad de que se presente otro error, otra equivocación llamada error aleatorio. Entonces vamos a suponer, este ejemplo creo que ya se los había dicho, pero vamos a recordarlo. Vamos a suponer que yo quiero calcular el promedio de cómo le fue al grupo de ustedes en el primer corte de epidemiología, el primer momento evaluativo. ¿Sí? Pues yo quiero saber 5A. Ustedes son 5A, ¿cierto? Sí, profe. Yo quiero saber si 5A le fue mejor que en epidemiología. Bueno, no los quiero comparar. Yo quiero saber el promedio de 5A. ¿Sí? Dígame qué tendría que hacer para saber de manera exacta el promedio. ¿Qué tendría que hacer, Nina? ¿Qué se le ocurre? Pues tendría que coger las notas de todos los estudiantes y dividirlo en el número de estudiantes. O sea, bueno, no, Eso. primero. Bueno, sí, eso. Sí, eso. Entonces yo le digo, no, es una investigación. Entonces la nota yo no, porque yo no tengo, bueno, yo sí tengo acceso. Entonces usted dirá, pues por eso es fácil, pues tome todas las notas y divídenlas y ahí tiene su promedio, ¿cierto? Entonces yo tomo todas las notas y la divido y me da un número. No, el número que voy a decir no es el promedio de ustedes. Medio 3,8 o medio 4,2, lo que sea. Entonces a partir de eso yo saco, hago una interpretación del grupo. Yo digo, uy, el desempeño de este grupo es superior, uy, es alto o está bajito. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí, profe. Ahora, en investigación generalmente no hacemos eso. Generalmente no se le pregunta a todos los estudiantes. Porque en investigación, si usted va a investigar, no sé, un medicamento, un factor de riesgo en hipertensos, pues no vamos, creo que por ahora no existe la posibilidad de que yo haga un estudio de casos y controles de cohortes o del que sea con todos los hipertensos del mundo. ¿Qué dice? ¿Lo podemos hacer? No, no es posible. Pues en este momento no es posible. Con todos estos adelantos de la inteligencia artificial y todas estas cosas de monitoreo, no sabemos qué pase en 20 años. Pero hoy usted dice, eso es imposible. Listo, es imposible. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No hacemos el estudio? ¿Qué hacemos, Lina? ¿No hacemos el estudio? No, sí lo hacemos, pero cogemos una población más pequeña. Más pequeñita. Un grupo de personas más pequeñita. Entonces haga su ensayo clínico con menos personas. Haga su estudio con menos personas. 60, 600 expuestos y 600 no expuestos, por ejemplo. Ah, eso ya es un poco más razonable, ¿cierto? Usted puede buscar 1.200 personas, de esas 60 se exponen, 600 se exponen y 600 no se exponen. Eso sí es posible. O pueden buscar 400 enfermos y 400 sanos y mirar a ver la exposición. Eso sí es posible.
¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Entonces, como decimos que generalmente porque yo puedo definir una población tanto o puedo tener una enfermedad muy rara y preciso tengo los 100 casos del mundo, no hay más casos en el mundo, listo, perfecto. Pero eso no es lo que pasa normalmente. Ahora, como estamos diciendo que no vamos a trabajar con toda la población, vamos a hacer un estudio para mirar el promedio de notas, pero vamos a tomar una muestra de el curso de ustedes. ¿Y muestra de cuánto? Dos, escoja dos. Listo. Entonces vamos a escoger dos personas, Lina. La persona número uno me dijo que, yo la autorizo, tengo que aleatorizar, ¿no? Entonces entro a una calculadora, ven acá, esto me voy a ir de acá, entonces me voy para acá. ¿Dónde está la calculadora acá? Números, ¿sí ven acá abajo? Números aleatorios. ¿Listo? Entonces yo digo, tengo de una a 25 personas. Pongamos que este curso que voy a evaluar esto es de 25 personas. ¿Cuántas personas les cojo? Escoja dos. De esos 25 escojo dos. Entonces yo tomo la lista de ustedes, los enumero. Y cada número me da la ubicación y esa ubicación es el nombre de un estudiante. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces yo estoy haciendo mi estudio para saber el promedio de el desempeño académico en epidemiología. En el curso 5A de los 25 estudiantes voy a escoger dos. Listo. Escogí al estudiante ubicado en la posición 2 y al estudiante ubicado en la posición 24 de mi lista. ¿Esto está claro lo que dice? Sí, profe. El estudiante número 2 es Donald Trump y el estudiante 24 es Zelensky. Y el estudiante Donald Trump sacó 5 y el estudiante 24, Zelensky, sacó en epidemiología 4,8. Dígame cuál es el promedio. 5 más 4,8 dividido en 2. Lina, 4-9. usted, Sí, 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 profe. Perdón, 4-9. ¿cuál? 4-9. 4,9. Entonces miren lo que yo voy a decir. Voy a concluir que el promedio de nota, la nota promedio, en el grupo 5A fue de 4. ¿4 cuánto? 4-9. 4,9. Entonces yo voy a decir, ese grupo tiene un desempeño superior muy bueno. ¿Sí? Listo. Ahora la pregunta es, ¿eso está pasando en el grupo? ¿Cuánto era la nota cuando sacamos el promedio? Yo di varias. 3-8. 3,8. Entonces yo estoy concluyendo en mi investigación que el desempeño del grupo en el primer momento fue muy bueno, fue 4,9. Y en la población general, o sea, en los 25 estudiantes pasó eso. Pasa eso. No, el promedio no es 4,9, el promedio es 3,8. ¿Sí queda claro? Ujú, sí, señor. Entonces usted dirá, pero entonces usted ¿por qué está concluyendo, profesor, en su investigación que el promedio es 4,9? Que el promedio calculado con la muestra me dio 4,9. Y al final yo lo que hago es algo que se llama inferencia. ¿Qué es eso? Inferencia es concluir, sacar conclusiones de la población. En este caso, mi grupo de 25 estudiantes. Yo saco conclusiones de ese grupo de 25 estudiantes, pero con los resultados obtenidos a través de una muestra. Dos estudiantes. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué yo llegué a unos valores equivocados? ¿Por qué dije que el promedio era 4,9 cuando el promedio no es 4,9? Era 3,8. Porque tuvo un sesgo en cuanto a la elección de las personas. No, entonces usted dice, ahí ya no lo vamos a llamar sesgo, ahí ya lo vamos a llamar error aleatorio. Porque usted dice, porque cuando usted aleatorizó, ¿sí recuerda lo que yo hice? Me fui acá a introducir datos, dije, tengo de uno
a 25 posibilidades. Uno, el primero de la lista, el 25, el número 25 de la lista. De esos 25 que están ubicados en el número 1 al 25, por favor, escójame dos. Cuando se aleatorizó el azar, porque esto lo hizo el azar, escogió aquellos estudiantes que tenían la mejor nota, pero fue el azar. ¿Sí queda claro? Entonces, decimos, esa nota no es la real. Pero ahí qué error se cometió? Fue un error aleatorio. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, señor. Ahora, yo puedo em, preguntarle la nota a todos. ¿Listo? Y la nota es 3.8. Pero cuando yo le pregunté la nota a cada uno de ustedes, me dieron notas. Y al final yo digo, uy, el promedio fue 4.4. Pero las notas que yo tengo no dice eso. El promedio no es 4.4, el promedio es 3.8. Entonces yo empiezo a revisar. María sacó 3.8, me dijo que 3.8, listo. Juan me dijo que sacó 4 y él no sacó 4, él sacó 2. Pedro me dijo que sacó 5 y mira, a ver, él no sacó 5, Pedro sacó 3. Entonces, ahí también hay un error en esos resultados que estoy reportando. No, y sí sería un sesgo, por lo que pues la información no corresponde a la que se tiene. Bueno, para algunos autores ese error se llama no aleatorio o sesgo. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahí también hay un dato que no corresponde a la realidad. Pero ya no fue por el azar. ¿Por qué fue? Porque a los estudiantes se les olvidó su nota. Ay, pero yo pensé que había sacado 5 muestras, venga, reviso. Ay, pero yo le di la nota. Ay, se me olvidó. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahí también hay un error, pero la fuente del error es diferente. Ya el azar no me ubicó las personas con las mejores notas. Ahora lo que pasó fue que al momento en que yo me di la nota, un estudiante me dio un valor que no era. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Entonces el ejercicio que estábamos haciendo ahora no me mide el sesgo o el error no aleatorio. El ejercicio que estábamos haciendo ahora, ¿quién me dicta los numeritos otra vez para que no abra una ventana nueva, sino lo que voy a volver? Acá 55, 650, 33, 720. Entonces, cuando yo hago esto y me calculo y propongo una hipótesis nula, luego miro el valor P, esto no me está midiendo. Si fue que a Juan se le olvidó su nota y su nota era 2 y él me dijo 5. No, ese valor no me está detectando eso. Ese valor lo que me está detectando es si en el proceso de aleatorización, cuál es la probabilidad de que en ese proceso de aleatorización, precisamente, escogí a los dos estudiantes con las mejores notas. Pero ese no es el desempeño del curso. Ahora, el 4.9 que les dije. ¿Y entonces ese 4.9 qué? ¿Es un valor falso? No, no es un valor falso. Si usted toma 5 y suma 4.8 y lo divide en 2, eso le va a dar 4.9. Entonces, el promedio de esos dos estudiantes, pues 4.9. Pero de esos dos solamente. Ahora, simplifico así, ¿no? Porque para hablar de promedios, de desviaciones estándar necesitamos un tamaño de muestra más grande y otras cosas. Pero estoy tratando de irme a los extremos, simplificar para que esto quede claro. Entonces, este valor no me habla del sesgo. Este valor no me habla del error no aleatorio. Este valor no me dice si fue que a alguien se le olvidó la nota y dijo más nota de la que era. O alguien sabía su nota, ¿sí? Sabía que su nota era 2 pero dijo 4 o 5 porque le daba pena con el profesor. Ay, es que ese profesor, qué pena con el profesor que sepa que yo saqué tan poquito. Eso se llama sesgo de declaración. Cuando yo sé mi nota y me la preguntan y yo digo un número mayor, porque qué pena que van a pensar de mí, yo estoy declarando algo incorrecto, pero yo sé que el valor que declaro no es el real. ¿Sí? El valor P no me da la probabilidad de cometer ese tipo de sesgos.
el valor P, lo que me habla es la probabilidad de cometer un error aleatorio, específicamente un error tipo 1. ¿Queda claro? Y no será la de la duda. ¿Ya le quedó claro o todavía hay duda? No, ya, mucho mejor. Mucho mejor, o ¿Ves? sea, todavía no está 100% claro. Totalmente claro. Bueno, entonces, la próxima vez que vuelva a tener dudas con eso del error aleatorio y no aleatorio, recuerde la investigación que hicimos con los estudiantes de 5A para mirar su desempeño en el primer semestre. ¿Listo? Eso le Vale, va a perfecto. ayudar bastante. ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando el problema está cuando yo selecciono y precisamente el azar me lleva a seleccionar a aquellas personas con las mejores o con las peores notas, puede ser también. eh, y eso es lo que me llevó a un valor errado. Eso se llama error aleatorio. Pero cuando lo que pasa es que el peso donde me pesaron no está la báscula donde yo me subí no está bien calibrada. El esfigmomanómetro que me colocaron ahí en el bracito para medir mi presión arterial no está bien calibrado. Tiene 10 milímetros de mercurio de más. O sea, todo lo que pase con eso ya es un error no aleatorio o sesgo. Y un valor P no me da cuenta de ese sesgo. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, muy bien. Vamos ya con esto ya hay varios conceptos que creo que ya están empezando a quedar claros. Lo importante acá no es que veamos la cantidad de temas, lo importante es que lo que veamos quede claro para que ustedes tengan unas bases fuertes para lo que vamos a tener más adelante. En este momento ustedes ya están en la capacidad de evaluar riesgos relativos, analizar riesgos relativos, ¿dónde está? ¿Dónde dice? Acá. Y 1.78 y valores P. La próxima vez que vean un valor P, pues ya saben cómo lo interpretan, ¿no? Entonces, tenemos una hipótesis nula, listo. ¿Eso sí podría estar pasando o no se podría estar pasando en la población? Ahora miremos los resultados que obtuvieron de los valores que nos faltaban. La pregunta 5 entonces ya está respondida. ¿La pregunta 5 era esa? Sí. ¿Cuál era la pregunta 5? ¿Y me recuerda la pregunta 5? ¿Está asociado el factor de riesgo con la enfermedad? Y ¿Cuál era la medida? con ese valor P dijimos sí, calculamos un riesgo relativo, el riesgo relativo nos dio 1.7. Entonces el riesgo relativo me dice que sí está asociado. Perfecto, sí está asociado. Ahora, ¿y eso sí está pasando en la población o es debido al azar? La respuesta es no, eso no es debido al azar, porque el valor P es de 0,006, es bajito, 0,06 y ahí como que había otro número, me sabe cuál era. 0,006172, sí, 0,006. ¿Listo? Usted dice no, se puede concluir que la exposición aumenta la probabilidad de enfermar. Muy bien. Ahora nos faltan. Riesgo atribuible es una diferencia de riesgo. Toman este valor menos este valor y nos da nuestra diferencia de riesgos. 0,0342. ¿Se dio así? Sí, profe. Si alguien no tiene el valor así como está ahí, me dice, no, yo no, a mí me dio diferente y lo miramos. Ahora, cuando yo tomo este valor, que es el riesgo el riesgo debido al factor de riesgo, y lo divido sobre esto, que es el riesgo en el grupo de expuestos, tengo algo que se llama proporción de riesgo atribuible. Y si lo multiplico por 100, porcentaje de riesgo atribuible. ¿Qué quiere decir eso? Que en el grupo de personas expuestas, este grupo, de esos 55 que se enfermaron en el grupo de expuestos, yo lo multiplico por ese valor, 24 se enfermaron por la exposición al factor de riesgo. O sea que si este grupo nunca se hubieran enfermado, ¿cuántos enfermos hubiéramos tenido de acá? De estos, de acá, debido a la exposición.
55 menos 24. Entonces, si nunca se hubieran expuesto estas personas de acá, al final se hubieran terminado enfermando 30. Ah, espere. 55, sí, 30. ¿Queda claro? O sea, que el factor de riesgo es el responsable del 43,82% de los casos en el grupo de enfermos, en el grupo de expuestos. Acá. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Se enredó esto más? ¿Ya está más clarito? Para la próxima semana, recuerden que estamos haciendo lecturas. Esta semana, ¿qué lectura teníamos? Ya estamos leyendo Colimon, ¿cierto? Colimon no, estamos leyendo Gordis Epidemiología. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Por favor, me dicen. Capítulo 3 de Gordis. Ahí vamos. Capítulo 3 de Gordis. No. Ah, so- o sea, ¿no hemos leído más de Gordis? No, el de análisis de longitudinal. Es que no me acuerdo si es de Gordis o de Coleman. Ese es Colimon. Análisis longitudinal es Colimon. Mm, a ver, miremos. Porque están estos ustedes bien relajados. A ver, miremos. Entonces, vamos a leer de Gordis Epidemiología, sexta edición. Pueden leer también de la quinta o de la séptima, pero un librito que encuentran ahí fácil en internet, sexta edición. Estos libros de Gordis, los libros del Sevilla los encuentran en la biblioteca. Ustedes pueden entrar a la biblioteca y leerlos ahí en la página. ¿Listo? Todo lo que es el Sevier, hay algunos que están en Clinical Key, pero este de Gordis está ahí. Revísenlo y si no, pues lo pueden conseguir la séptima edición en internet. Ese está ahí, se descarga sí, gratuito, gratis. Bueno, entonces miremos. Vamos a complementar nuestra lectura de hoy, nuestro tema de hoy con, déjenme mirar cuál capítulo es. Capítulo 8, estudio de cohortes de Gordis. Si van a leer una edición diferente, entonces busquen el estudio, el capítulo que se llame Estudios de cohortes. ¿Listo? Vamos a leer estudios de cohortes. Y van a leer también capítulo 2, dinámica, ocurrencia de enfermedad, no. No, estimación acá. Van a leer el capítulo 12, se llama Estimación del riesgo. ¿Existe una asociación? Van a leer ese capítulo. Y ahí vamos complementando con lo que hemos hablado hoy. Entonces, sexta edición de Gordis, capítulo 12, titulado Estimación del riesgo, dos puntos, abren comillas, ¿existe una asociación? ¿Capítulo qué? 12. Y el capítulo 8 de sexta edición de Gordis, Epidemiología, Estudios de cohortes. Bien, listo. Entonces, preguntas hasta acá. ¿Tengo una pregunta? Vamos a hacer un ejercicio final y ya si esto queda claro, ya son ustedes unos expertos en esto. Voy a colocar acá, supongamos que aquí hay 40.
Supongamos que acá hay 1000. Vamos a suponer que aquí tengo 25 y que acá tengo 890. Listo. Bien. Van a responder las mismas preguntas que se hicieron en el ejercicio anterior. Las mismas preguntas. Y tienen para eso, ya como ya saben hacerlo, pues vamos a dar un poquito menos de tiempo. 5 minuticos. ¿Listo? Comiencen. Al final me cuentan si pues miramos los resultados, miramos si nuestros resultados son los mismos y hacemos una socialización. ¿Listo? 5 minuticos y terminados.
Bueno, miremos. ¿Cómo les dio? Miremos los valores y me cuentan. Entonces, riesgo en expuestos, 0,0385. Riesgo en expuestos, 0,0273. Riesgo relativo, 1,4. Riesgo atribuible. Entonces, acá cuando les pregunten el impacto, lo ideal es analizar el porcentaje, ¿listo? El riesgo atribuible a la exposición también se puede, pero es más fácil de entender el porcentaje de riesgo atribuible. Entonces acá tenemos un riesgo relativo de 1,4077 y el porcentaje de el riesgo debido a factor de riesgo en este grupo de expuestos es del 28,9617. ¿Listo? ¿Les dio así o hay algo diferente? Ana Sofía Orjuela, ¿los valores son los mismos que proyecté o le dio algo diferente? ¿Sí me escuchan? Lina, Lina, Estefanía, ¿me escuchan o no me escuchan? Dime, profe. Sí, 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 te escucho. ¿Sí? ¿Escucharon lo que hice en la socialización? Sí, profe. Listo. ¿Los valores son los mismos que usted calculó o hay algo diferente? Sí, son los mismos. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Quiero corroborar algo, lo último. Sí. El p-value, bueno, la hipótesis nula, Eh, sí o sí se saca con la aplicación OpenAPI. Sí, lo podemos hacer incluso a mano con cálculos, pero eso lo vamos a ver el próximo semestre. El Ok, próximo semestre vamos a aprender la distribución Z, la distribución chi, vamos a ver cómo es que se calcula. En el otro semestre creo que eso va a estar más claro. Pero eh, para los objetivos de este curso, que ustedes sepan calcular riesgos relativos y sepan interpretarlos, que es lo que me interesa a mí. Que ustedes sepan interpretar eso. ¿Listo? Ustedes leen un artículo, y de pronto se les olvidó calcularlo, pero lo saben interpretar, vamos bien. Entonces vamos a calcular de una vez que, pues que lo mencionamos, vamos a calcular el valor P. Ahora ahí hay que interpretar otras cosas, pero vamos despacio. ¿Sí? Ya en la próxima clase miraremos cómo se interpretan los intervalos de confianza, cómo es eso. Pero por ahora, si ustedes tienen claro qué es un riesgo relativo, cómo se analiza y tienen claro la interpretación del riesgo relativo con un valor P, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Ahora yo coloco unos valores y la pregunta va a ser la misma. ¿Cuánto nos dio el riesgo relativo? ¿Cuánto les dio? 1,4, ¿cierto? Sí, Entonces ahora la profe. pregunta es, ¿se puede concluir que existe relación entre el factor del riesgo y el desenlace? Pues miremos. Espero les comparto. Ustedes me van a decir si pueden concluir que está asociado ese factor de riesgo a esa enfermedad o no, no está asociado. Van a interpretar esto. Listo. ¿Pueden concluir que está asociado, sí o no? no, no está asociado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, me dijiste por qué, lo siento. No, 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 Em, sí, está muy bien, no está asociado. A pesar de que el riesgo relativo nos dio 1,4. Porque el riesgo relativo 1,4 usted dice, es superior a 1. ujú. El grupo de expuestos tiene mayor probabilidad de enfermar.
Pero cuando yo le muestro este valor, pues usted me dice, no, no está asociado. ¿Por qué? No podemos concluir que hay una asociación. ¿Por qué? Porque el nivel de significancia es mayor a 0,05, por ende mi hipótesis nula, la acepto y yo asociaría en que los valores de expuestos y no expuestos no es el mismo, pero sí está muy cercano a ser igual. Espere, despacito. Cuando usted dice, acepto la hipótesis nula, ¿cuál es su hipótesis nula? Que el riesgo relativo es igual a cuánto. Que el riesgo relativo es mayor a 0,05. No, no, hay una confusión. El riesgo relativo es una medida. Es mayor a 1. Es mayor No, sí, igual a 1. Entonces, si ese factor no la probabilidad normal, entonces el riesgo de respuesta es el mismo a riesgo no expuestos. Y esa decisión se va a llevar a 1. O a frecuencia, el riesgo de expuesto, la frecuencia de mirar esto es la respuesta. Sí, entonces, yo diría que la diferencia de riesgos es más fácil. ¿Listo? Pero sí hay una aproximación, que hay una medida de términos, pero sí. El 0,05 se lo acaban de el valor es un número natural, como 0,05. Lo que quiere decir que yo estoy haciendo la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis es que no hay asociación. No hay una asociación. ¿Listo? Que el riesgo relativo es igual a 1. ¿Un poco más claro? Sí, profe. Una debe concluir. Tranquilo. Listo. Entonces nos vemos la próxima semana. No se les olvide repasar los capítulos que dijimos y la próxima semana seguimos. Que tengan buen día. Esperamos a ver qué nos dicen, si hay que ir mañana o no. Estén pendientes de sus correos. Que tengan buen término de día y de una vez buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Que Igualmente, estén muy bien. Gracias, profe. luego. Profe, hasta Bueno, luego. que estén muy bien. Hasta luego. Y gracias, profe, hasta luego.